antiproteinúrico, los efectos que tienen sobre la presión arterial son fundamentales en el manejo de la presión arterial media. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los YK-guarados tienen que estar como medicamento de primera elección cuando yo voy a iniciar monoterapia, porque veremos que para el manejo de hipertensión arterial nosotros vamos a elegir monoterapia cuando solo elijo un medicamento, o vamos a elegir terapia combinada cuando elijo 2 o más medicamentos. Vamos a ver también que el eje renina-angiotensina-aldosterona no es el único componente que va a influir en la presión arterial. Nosotros debemos ver, como podemos observar acá, ¿ok? Como podemos observar acá, que el gasto cardíaco influye mucho o es un componente de mi presión arterial. Y el gasto cardíaco no es más que mi volumen sistólico por mi frecuencia cardíaca. Entonces yo puedo decir que mi presión arterial entonces va a tener 3 componentes. Mi presión arterial va a depender de mi volumen sistólico, va a depender de mi frecuencia cardíaca y va a depender de la resistencia vascular periférica. Y es entonces que yo estos 3 componentes son los componentes que yo tengo que buscar cuando yo tengo un paciente con hipertensión arterial. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, es muy probable que este paciente, como orina poco, tenga una sobrecarga hídrica, tenga un incremento del volumen sistólico, por lo tanto va a tener un volumen circulante efectivo alto, por lo tanto va a tener presión alta. Es por eso que los pacientes que suelen tener una enfermedad renal crónica, cada vez que se someten a diálisis, suele mejorar su presión arterial. ¿Por qué? Porque lo que yo reduzco en estos pacientes con diálisis es su volumen circulante, disminuyo su volumen sistólico. Un paciente joven hipertenso, que creo que se los he venido mencionando mucho desde las primeras clases, cada vez vemos más jóvenes con hipertensión arterial, muchas veces son sometidos a estrés. Entonces, este estrés lo que va a generar en los pacientes jóvenes es una descarga de catecolaminas. Esta descarga de catecolaminas lo que genera es una sobreactividad simpática. Esta sobreactividad simpática lo que va a hacer es 2 cosas: incremento de la frecuencia cardíaca y por ende un incremento de la presión arterial. Entonces, a los pacientes jóvenes, lo que hay que hacer es beta bloquearlos, porque yo lo que necesito es controlar mi frecuencia cardíaca. Sin embargo, a un paciente adulto mayor, yo no voy a pensar que va a ser por un incremento de la frecuencia cardíaca. Yo lo que tengo que sospechar en un paciente adulto mayor es que producto de la edad, lo que ha sucedido es que hay una calcificación de mis arterias. Al haber una calcificación arterial, lo que va a suceder es que va a haber una mayor rigidez y mis arterias, de lo que deben ser flexibles, de lo que deben ser maleables, se vuelven rígidas, duras. Y esa rigidez incrementa mi resistencia vascular periférica y por ende incrementa mi presión arterial. Y es por ello que en los pacientes adultos mayores lo que funciona mejor son los calcio antagonistas. Entonces podemos observar ahí cómo en diferentes situaciones los medicamentos o técnicas terapéuticas van a funcionar mejor dependiendo de qué, de lo que yo quiero para mi paciente, dependiendo de lo que yo necesito para cada tipo de paciente. Y es así que vamos ahora a ver la fisiopatología de la hipertensión. Sí están avanzando mis diapositivas, ¿verdad? Sí se ve ahora el esquema fisiopatológico, la figura 3. Sí, doctor. Perfecto, ya, sino que a veces cuando estoy reproduciendo no se avanzan las imágenes. Entonces, en este esquema fisiopatológico podemos observar lo que yo les estoy explicando justamente, ¿no? Que cuando yo tengo, por ejemplo, un exceso de sodio en la dieta, por eso es que lo primero que yo le pido al paciente cuando va a la consulta, y vamos a ver eso que es una de las recomendaciones dietéticas que se les da, es que restringe el consumo de sodio, es que hay una sobrecarga hidrosalina, porque a mayor retención renal de sodio, yo tengo una mayor retención de líquidos, mayor volumen circulante, mayor aumento de la precarga, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. ¿Está bien? Entonces es algo que yo tengo que tener en cuenta con mi paciente. Es por eso que yo le pido que al paciente reduzca el consumo de sodio de la dieta. ¿Cuánto se le pide al paciente que reduzca? Lo ideal es que consuma menos de 2 gramos de sodio. ¿A cuánto equivale eso? A la tercera parte de una cucharadita de esas para endulzar el café. La tercera parte de eso es lo máximo que debería consumir de sodio al día. O sea, casi nada.
pero es lo que se le pide al paciente que consuma de sodio al día. La reducción nefronal. Ya la habíamos conversado la semana pasada, que cuando yo tengo un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que equivale a decir reducción nefronal, incrementa el riesgo isquémico, pero ahora vemos también que un paciente que tiene una reducción nefronal, evidentemente va a disminuir también la tasa de filtración glomerular y por tanto también va a tener una sobrecarga hidrosalina, también va a incrementar el volumen circulante efectivo, por lo tanto también va a incrementar la presión arterial, el estrés. Reitero, el estrés, los jóvenes muchachos. Actualmente hay mucho paciente adulto joven con hipertensión arterial. En ellos lo que hay que controlar es con betabloqueantes. Nebivolol a la cabeza. Recuérdense mucho de este nombre. Nebivolol. En pacientes jóvenes, en pacientes jóvenes el nebivolol va muy bien. ¿Saben por qué? Porque los betabloqueantes tienen un efecto secundario que al menos para los varones, ¿sí? Porque recuerden, ya les había mencionado que las mujeres tienen una protección adicional por los estrógenos para las enfermedades cardiovasculares, pero el problema que tienen los betabloqueantes, sobre todo en varones chicos, es que genera disfunción eréctil. Entonces tú imagínate que a un varón tú le des bisoprolol y por ahí tenga la disfunción eréctil, ya no te toma el medicamento. Entonces le vas a generar un problema. Entonces, para evitar ese detalle en lo que tú haces, es mejor le das nebivolol. ¿Por qué? Porque el nebivolol tiene un efecto beta 3 y al tener este efecto beta 3 ya no tiene este efecto de la disfunción eréctil. Entonces, es por eso que el nebivolol va muy bien en pacientes adultos jóvenes. Traten de recordarlo, por favor, sobre todo porque yo estoy seguro que más adelante con todo este estrés que hay, ustedes van a ver más adultos jóvenes y es importante que recuerden esta información acerca del nebivolol. ¿Qué más? Por supuesto que el tema de la alteración genética es importante porque hay algunos pacientes que ya tienen predisposición genética. Si tienes familiares de primer grado, puedes tener predisposición, por supuesto, pero sin embargo no es lo único. No piensen que porque ya tienen familiares van a ser necesariamente hipertensos. Definitivamente que hay situaciones que te van a conllevar a eso, que te van a gatillar. No es lo único, pero sí es cierto que te puede predisponer, son predisponentes. La obesidad, igualmente, ¿por qué? Porque recuerden que la obesidad va a generar un daño a nivel del endotelio. Entonces, este daño a nivel del endotelio va a alterar tu resistencia vascular periférica y por ende va a generar también hipertensión arterial. Pero, ¿qué es hipertensión? Estamos hablando ya, pero no sabemos qué es hipertensión. Primero debemos recordar que la presión arterial tiene dos valores, una presión arterial sistólica, una presión arterial diastólica. Lo reconocemos a través de los ruidos de Korokov, el primer ruido y el quinto ruido. Y eso es importante porque la presión arterial se asocia con riesgo cardiovascular. ¿Ok? Ya se ha demostrado, hay estudios poblacionales que demuestran que hay un incremento del riesgo cardiovascular a partir de 115. Entonces ustedes dirán, doctor, entonces si la presión arterial sistólica por encima de 115 ya se asocia con un incremento del riesgo cardiovascular, ¿por qué no se busca que todos los pacientes tengan una presión menos de 115? El problema es que cuando hay estudios, por ejemplo, hay un estudio que recién se ha publicado que es el estudio SPRINT, que ha demostrado que, si bien es cierto, yo puedo ser muy agresivo y buscar que yo tenga pacientes que manejen presiones por debajo de 120, hacer eso no está exento de riesgos. O sea, yo puedo generar lesiones renal agudas, puedo generar hipotensiones que hagan que los pacientes vayan a emergencia. Es por eso que yo defino hipertensión como aquel nivel de presión en el cual, al yo dar tratamiento, voy a sobrepasar claramente el riesgo de que de generar hipotensión, de generar una lesión renal aguda, etcétera. O sea, el beneficio que recibe el paciente de disminuir ese riesgo cardiovascular supera el riesgo de el efecto secundario que brinda el medicamento. Cuando yo combino ambos y el beneficio lo supera, entonces a partir de ahí es que yo instauro una medida terapéutica. Yo les comparto ambas porque aquí les estoy compartiendo ambas y por eso las estoy citando. Si ustedes se fijan en la parte inferior derecha, estoy citando las dos referencias que voy a utilizar
porque yo no sé, porque ustedes van a ir a rotar y luego van a decir, no, el doctor Carrión me está mintiendo. Esta primera definición que les estoy compartiendo es una definición que se publicó en el 2019. Es de la guía europea, sino que esa es una adaptación al español que se publica en el 2019, pero es la guía europea del 2018, no que siempre se publica en inglés primero y luego se traduce al español. Entonces, en el 2018 se decía que la presión arterial medida en consultorio, ya, sino que ahí no hacen una disquisición que de aquí les voy a explicar, ya, una presión sistólica más de 140 y una diastólica más de 90 definían al paciente hipertenso. Pero hace un mes y medio más o menos, o 2 meses, ya, bueno, antes de pasar a esto de acá. Esta definición de aquí, como ven acá, tiene el logo de la Sociedad Europea del 2024. Para el 30 de agosto, ya, de este año, se publica una nueva guía de hipertensión arterial. ¿Qué decía la nueva guía? No, ese valor de presión arterial es muy alto para el paciente. Yo no puedo permitir que mi paciente llegue a valores tan altos. Yo debería, idealmente, controlar a mi paciente de otra forma. ¿Qué otra forma debería encontrar para hacer el diagnóstico de hipertensión? Entonces dijeron, bueno, hay 3 maneras de controlar la presión arterial. La primera es que el paciente se tome en su casa la presión. Ah, perfecto. Señor, tenga usted en casa un tensiómetro digital, se va a tomar la presión mañana y noche. Miren lo que estoy dibujando acá para que ustedes luego, cuando estén en su serum, por favor lo apliquen. Se va a tomar la presión, señor, mañana y noche y lo va a anotar en un cuadrito como esto. Anotan ahí primer día, segundo día, así por unos 4 a 5 días, ¿ok? Doctor, brazo derecho, brazo izquierdo. Señor, si quiere me apunta de los dos brazos. Ustedes recuerden que entre un brazo y otro puede variar de 10 milímetros. Eso ya ustedes como médicos lo saben. Si el promedio que ustedes obtienen de todas estas mediciones es mayor de 135,85, ese paciente es hipertenso. Perfecto, doctor. Ya es hipertenso ese paciente. O sea, ya no esperamos a 140/90. Pero, y ahí viene el pero, porque miren acá como antes, solamente te decían hipertenso a partir de 140 y ellos consideraban óptima menos de 120 y recién normal alta a partir de 130 y normal entre 120 y 130. Eso se decía en el 2018. Pero en la nueva guía del 2024 dijeron, no, estas son muchas clasificaciones, ¿por qué estamos haciendo esto? No hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es solamente hay que tener 3 clasificaciones. Normal, si es menos de 120/70. Si ya pasas de 120/70, tu presión ya es una presión elevada. Doctor, ¿y por qué es importante esto? Porque si ya tú tienes, habiendo hecho este monitoreo de presión, una presión por encima de 120/70, ese paciente ya tiene que instalar estilos de vida saludable. O sea, ese paciente ya le dice, señor, me consume menos sal, señor, me tiene que consumir menos de 10 unidades de alcohol a la semana, señor, si fuma tiene que dejar de fumar. Chicos, disculpen, no sé, están que me llaman a cada momento. Bueno, ya cortaron. Olvídenlo, no dije nada. Señor, tiene que dejar de fumar. Señor, tiene que hacer ejercicio, actividad física 150 minutos a la semana. Entonces, se vieron una serie de cosas, una serie de actividades que hacen que mi paciente tenga estilos de vida saludable. Y si a pesar de ello mi paciente no logra bajar su presión, yo incluso en pacientes con presión elevada podría iniciar tratamiento, siempre y cuando no le genere ningún malestar, lo que ya les he explicado, ¿no? Que le genere mareos, que se hipotense, ¿no? Le podría iniciar tratamiento. Uy, Dios mío, un momento, por favor.
Por favor, escríbanme, estoy en clases en la universidad. Ahora, si yo tengo un paciente que lo veo en consultorio, ¿ya? Y yo le puedo encontrar la presión en 140/90, pero ojo que esta no es una sola toma, chicos. Por favor, siempre hay que recordar que a veces cometemos ese error. Una sola toma no les puede hacer el diagnóstico, porque hay algo que se llama síndrome de la bata blanca. Entonces, el síndrome de la bata blanca es ese paciente que cada vez que va a la consulta se le sube la presión. Por eso ustedes tienen que dejarle un monitoreo. Este monitoreo ambulatorio que ustedes le hacen o le piden al paciente se le llama AMPA. ¿Está bien? Ese monitoreo se llama AMPA. El mapa sí es un dispositivo que nosotros usamos en cardiología. También lo pueden usar los internistas, que si el paciente se va con el dispositivo todo el día a la casa y le toma la presión por 24 horas. La diferencia entre el mapa y el AMPA es que el mapa sí me permite hacer esto de acá. La presión del día, la presión de 24 horas y la presión de la noche. ¿No ves que el paciente lo tiene todo el día puesto? Entonces ahí sí me permite a mí hacer esa diferenciación, que no me lo permite el AMPA. Porque si bien es cierto, el AMPA me permite hacer una toma de la noche, yo no puedo hacer un promedio de las presiones de la noche. Eso sí no me lo permite hacer el AMPA. Normalmente, nosotros tenemos un ritmo circadiano. Entonces, en la noche yo debería tener un 10% menos de la presión del día. Es por eso que mi presión de la noche suele ser menor que la presión del día. Y es por eso que la presión promedio de 24 horas suele ser menor que la presión solo del día. Esa es la razón por la cual esta presión que ustedes ven acá del centro de 24 horas suele tener un valor menor y ni se diga pues de la noche, ¿no? Entonces, a estos valores normales de presión en la noche, ¿sí? Es en lo que nosotros en cardiología llamamos un patrón Dipper. ¿Por qué? Porque en la noche la presión tiene que bajar un 10%. Eso es lo normal. Eso es lo que siempre tiene que pasar, lo que siempre tiene que suceder. Eso se llama el patrón Dipper. Eso se llama el patrón Dipper. Cuando baja un 10% ya del valor de lo que es en el día. Ya eso es lo normal, lo que siempre debe pasar. El patrón Dipper. Y aquí es lo que yo les estoy explicando, pues, ¿no? Una hipertensión es cuando ya yo lo encuentro en mi consultorio. Ustedes lo ven al paciente en el consultorio y dicen, ya señor, su presión de 140/90. Pero si ustedes le piden este monitoreo, ustedes dicen, ya señor, su presión promedio no debe pasar de 135/85. ¿Correcto? Porque yo en el examen les puedo poner o esta de acá. Porque evidentemente yo no les voy a pedir esto porque pues el mapa no les corresponde a ustedes. Ustedes no lo van a tener en su consultorio. Cuando son médicos de atención primaria o hacen esto o hacen esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Entonces, miren lo que yo les decía acá. Entonces, doctor, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente con una presión menos de 120/70? Acá yo evalúo, pues, mi paciente tiene más de 40 años. Si mi paciente tiene más de 40 años, lo veo una vez al año para tomarle la presión. Pero si mi paciente tiene menos de 120/70 y tiene menos de 40 años, lo veo una vez cada 3 años. Por ejemplo, ustedes.
Si de aquí ustedes, entre ustedes en sus prácticas, se toman la presión y sale menos de 120/70, ustedes se toman la presión cada 3 años. Pero si, por ejemplo, ustedes van de acá terminando la clase y les toman a sus papás, que deberían asumir que tienen más de 40 años, y les sale más de 120/70, deberían tomarle una vez al año la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa si la presión le sale entre 120 y 139? Ahí sí, yo tengo que ver si hay condiciones de alto riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son esas condiciones? Ya las hemos mencionado hasta el cansancio en la clase pasada. Colesterol LDL elevado, si el paciente fuma, si tiene ácido úrico alto, si el paciente tiene triglicéridos elevados, si mi paciente es obeso, si mi paciente es diabético. Entonces, si eso pasa, yo instauro estilos de vida saludable. Si no mejora, tratamiento. Siempre y cuando el paciente lo tolere. Ojo, eso es muy importante. Yo no puedo tampoco a este grupo de pacientes darles el tratamiento si no lo toleran, pues. Porque vaya a ser que por ahí ustedes le comiencen con los sartán a estos pacientes y el paciente se comienza a marear. O sea, tampoco van a hacer eso, ¿no? Tampoco lo hagan de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa, doctor, ya con estos grupos de pacientes? De 140, 160, 180. A estos sí o sí les inicias tratamiento. Con estos pacientes no hay duda. Tú tienes, obviamente, además de darles estilos de vida saludable, darles tratamiento. Con estos de aquí, uy, perdón, se me fue acá una línea más. Si tu presión, ojo, por favor, oído bien aquí a la música por el tema del examen. Si mi presión sistólica, ¿ya? No sube de 150, ¿ya? O sea, es más de 140, pero no sube de 150, yo puedo darle un solo medicamento, monoterapia. ¿Por qué? Porque los medicamentos bajan 15 puntos la presión. O sea, los sartán mañana y noche le va a bajar 15 puntos a ese paciente. De 150 se lo vas a bajar a 135. Pero cuando ya pasas de 150, tú deberías usar sí o sí terapia combinada. O sea, 2 medicamentos. No 2 pastillas, porque los sartán mañana y noche solo le vas a bajar 15 puntos, porque así es su posología. Tienes que darle los sartán mañana y noche e hidroclorotiazida. Entonces, ustedes tienen que en su mente hacer un cálculo cada vez que tienen un paciente con presión alta. Si yo tengo un paciente con 170 y yo lo quiero llevar a 130, tengo que bajarle casi 40 puntos. Entonces, incluso con 2 medicamentos no va a ser suficiente. Es por eso que yo normalmente cuando ya tengo un paciente con 180, yo incluso tengo que darle triple terapia y tengo que evaluar si no tiene crisis hipertensivas, que ya lo evaluaremos de aquí. Pero nosotros tenemos que evaluar ante qué paciente estamos. Un paciente que tiene una presión por debajo de 150 va con monoterapia. Pasado 150, sí o sí, ese paciente tiene que ir con terapia combinada. Las combinaciones ya las vamos a revisar de aquí en un momento. Pero el primer mensaje que ustedes tienen que tener en cuenta es que los pacientes por debajo de 150 monoterapia, por encima terapia combinada. Ahora bien, cuando yo les estoy mencionando de terapias no farmacológicas, como ven ahí, ustedes tienen que tener en cuenta que mis pacientes tienen que hacer ejercicios 150 minutos a la semana. Tienen que evitar el sedentarismo. Tienen que
tienen que incrementar el consumo de potasio, tienen que optimizar su peso, tienen que reducir el consumo de sal y alcohol y evitar fumar. Tienen que hacer varias cosas. Entonces, tienen que reducir el consumo de potasio, incrementar a 150 minutos, reducir el peso, reducir el consumo de sal, reducir el alcohol, no fumar. Y aquí viene ya las terapias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Recuerdo mucho cuando fui al Congreso de Cardiología recién este año y me enseñaron una mnemotecnia bien interesante para esto. Cuando yo voy a aprender acerca de cómo dar los medicamentos, yo puedo emplear una mnemotecnia, que es que yo siempre que voy a comenzar, uy, perdón, no sé por qué no puedo, aquí está. Cuando yo quiero comenzar con el manejo de mi tratamiento de la hipertensión arterial, voy a comenzar con el A. Obviamente que esa es una mnemotecnia en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto de acá son los yecas y los ARA2, sino que obviamente están en inglés, ¿no? Yecas y los ARA2. Yo puedo iniciar con un yeca o ARA2, ya les dije, monoterapia, siempre y cuando mi presión sea menos de 150. Si mi presión no es menos de 150, es más de eso, yo debería iniciar con terapia combinada. Es decir, puedo iniciar con un A más C, que es un calcio antagonista, o con un A más D, que es un diurético tiacídico. Los diuréticos, ya de aquí se los voy a mencionar cuáles son, ¿ya? Que es un A más D. Perfecto. Yo bien comienzo con un A más C o con un A más D. Si no me funciona eso, lo que antes hacíamos era, bueno, dale las dosis más altas del A más C o del A más D. Pero ahorita te dicen que no hagas eso, sino que des los tres juntos a dosis bajas. A más C más D. ¿Por qué? Porque de esa manera tú evitas los efectos secundarios de los medicamentos. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Yo podría iniciarle a mi paciente con olmesartán de 40. Les estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces mi paciente no mejora con olmesartán de 40, entonces yo le puedo agregar el amlodipino de 5. Doctor, ¿y por qué no le da el amlodipino de 10? Ah, lo que pasa es que el amlodipino, cuando se da de 10 miligramos, lo que genera es un edema de miembros inferiores. Al paciente, entre comillas, se le hincha las piernas y el paciente deja de tomar el medicamento. Entonces el amlodipino de 5 no genera ese problema. Ah, doctor, entonces mira, ya le dio el mesartán de 40, le dio el amlodipino de 5, pero sigue sin controlar la presión. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Ahora agrégale la hidroclorotiazida de 12.5. Perfecto. ¿Y por qué no le da, doctor, de 25? Porque lo que pasa es que cuando a veces le das de 25, el paciente orina mucho y le puedes producir hipopotasemia, el paciente se aburre de ir al baño a cada rato. Y a veces con esta combinación, el paciente está excelente. Evitas los efectos secundarios y logras un control de presión arterial porque estás bloqueando 3 vías diferentes de la fisiopatología de la hipertensión. Con el calcio antagonista bloqueas el tema de la resistencia vascular, con este estás bloqueando el tema del volumen circulante y con este estás bloqueando el sistema renina-angiotensina aldose pirona. Pero como repito, cada paciente es diferente. Mi primera recomendación sería, si ustedes se quieren quedar con algo, si yo tengo un paciente que me pasa de 150, terapia dual. Terapia dual sí o sí. Monoterapia solo si tiene menos de 150. Menos de 150, monoterapia, lo que ustedes quieran.
losartán, valsartán, irbesartán, hasta enalapril si quieren. Obviamente bien recetado, porque por ahí he visto recetas de enalapril una vez al día, captopril una vez al día, eso no se hace. Captopril si lo quieren dejar, déjenlo cada 8, enalapril cada 12, losartán cada 12, ibersartán, ese sí se puede dejar cada 12 o cada 24, ¿no? Incluso pueden dejar como menoterapia amlodipino, por supuesto, pero amlodipino sí se puede dejar una sola vez al día. O sea, sí, sí lo pueden hacer. Todo está en cómo ustedes utilicen los antihipertensivos, los conozcan. Entonces, menos de 150 monoterapia. Más de 150, terapia dual. Entre 150 y 170 pueden usar una terapia dual. Pueden usar un YECA-GUARA2 más un calcio antagonista, por ejemplo, o un diurético tiacídico, uno de los dos. El diurético tiacídico que más ustedes van a usar porque lo tienen el Seguro Social y el MINSA es la hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida viene de 25 miligramos y se utiliza una vez al día, ¿ok? De preferencia en las mañanas, porque de esa manera, como ya les dije, los hace orinar al paciente, es diurético. Entonces, si le das solo en la mañana, lo vas a hacer orinar todo el día. Entonces, de preferencia así para que la noche no se levante a orinar. Doctor, ¿y dónde está la B? Porque ya le dije que era una hemotecnia. La B está acá, pues. La B de betabloqueantes. Tú puedes usar el betabloqueante dependiendo de cada paciente. Si tú tienes un paciente joven, tú puedes comenzar con betabloqueante. Si tú tienes un paciente con fibrilación auricular, tú puedes usar betabloqueante. Imagínense, por ejemplo, ustedes tienen un paciente joven con gota, como lo que les puse a sus compañeros en el examen pasado. Entonces, en el paciente con gota, tú no puedes usar hidroclorotiacida, porque está prohibido, porque tú le vas a incrementar el ácido úrico en el paciente con gota. Entonces, tú le puedes desencadenar una crisis gotosa a ese paciente. Y ustedes saben, les va a requintar, porque eso duele un montón. Entonces eso no se hace, no se da hidroclorotiazida en un paciente. Incluso no deberíamos dar a un paciente que tiene síndrome metabólico hidroclorotiazida. Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo puedes dar, por ejemplo, metabloqueante, le puedes dar solo calcio antagonista. O sea, entonces, dependiendo de cada paciente, como dicen acá, si mi paciente tiene angina, si tiene falla cardíaca, si yo quiero controlar la frecuencia cardíaca, yo le puedo administrar un beta bloqueante. Doctor, y si a pesar de todo eso no controla, ahí ya le puedo agregar la E, que es la espironolactona. O ya puedo agregar otros medicamentos, metildopa, puedo agregar o le puedo variar el amlodipino por el nifedipino. Ya se pueden hacer otras combinaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la presión? Lo primero y lo más importante, lo que dice acá, chicos. Tan bajo como sea razonablemente posible. Idealmente, menos de 140 y entre 120 y 130, siempre y cuando sea tolerado. ¿Qué significa que sea tolerado? Que mi paciente no haga hipotensión ortostática, porque muchas veces los pacientes tienen este problema. Pues tú les bajas mucho la presión y el paciente dice, doctor, yo siento que me mareo cuando tomo la pastilla. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Y otra de las edades, bueno, y otro de los factores, perdón, es la edad. En los pacientes más de 85 años tienen que tener cuidado, también en ese sentido. ¿Ok? También hay que tener cuidado. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, en el manejo de la hipertensión crónica? ¿Alguna pregunta? No, doctor, hasta el momento no. ¿Seguros? Miren, ¿ah? Aquí le voy a preguntar. Ya. Entonces. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces? Ahora, doctor, ¿y qué pasa? Como mencionaba ahí, si yo tengo un paciente con una presión de más de 180 sobre 110. Pues bien, a este paciente
yo tengo que descartar, porque eso ya es una crisis hipertensiva, que no tenga una urgencia o una emergencia. O sea, yo tengo que estar bien seguro que no tenga una de las dos. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo para el paciente. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el paciente no me haga un daño de órgano blanco. ¿Está bien, chicos? El daño de órgano blanco, un órgano blanco es aquel que tiene circulación terminal, aquel que si presenta un daño, no hay manera de recuperarlo. O sea, o que tiene un daño que puede ser peligroso, que ponga en peligro la vida. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón, una hemorragia intracerebral, un infarto de miocardio, una disección de aorta. Esas son emergencias hipertensivas. Una urgencia es que solamente tiene la presión alta, pero no tiene daño de órgano blanco. Entonces yo a ese paciente al de la urgencia lo puedo manejar con tratamiento ambulatorio, pero a la emergencia no. La emergencia se hospitaliza. ¿Ok? Entonces esa es la principal diferencia y yo tengo que saber reconocerlo. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, tal vez, obviamente, si a mí me viene un paciente con una presión de 200-100, me viene con una insuficiencia respiratoria aguda, pues no hay duda que lo más probable es que sea una emergencia, ¿no? Porque va a ser un edema agudo de pulmón. Pero si a mí me viene un paciente con cefalea, puede ser que ahí es donde esté mi duda, porque la cefalea puede ser una urgencia hipertensiva o una emergencia. ¿Cómo tal vez yo podría definir si es uno o si es otro? Por la presencia de signos meningios. Recuerden que, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que es un sangrado intraventricular cuando hay hemorragia subaracnoidea, va a tener irritación meningia. Entonces va a haber una rigidez de nuca, va a haber cefalea, evidentemente, pero una urgencia no tendría por qué tener rigidez de nuca. No me estoy poniendo en un ejemplo, ¿no? Entonces, miren acá, una emergencia hipertensiva va a tener esto de acá, ¿no? Va a tener un edema agudo de pulmón, correcto. Va a tener una hemorragia intraventricular, que es esto que estoy señalando acá. Todo este sangrado que está acá adentro, ¿no? Entonces, las emergencias hipertensivas se van a tratar en nuestro país con nitroglicerina. En nuestro país se tratan con nitroglicerina porque es lo que tenemos. En algunas ocasiones sí usamos nitroprusiato, pero el nitroprusiato se suele utilizar en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque suele producir robo de las coronarias también el nitroprusiato y hay que usarlo con cuidado. La nitroglicerina suele prepararse 2 ampollas en 100 de dextrosa, ¿ya? Y se va titulando. Hay que tener en cuenta ese detalle. Probablemente lo que ustedes van más a manejar va a ser una urgencia hipertensiva. Las urgencias hipertensivas van a cursar más con cefalea, con tinnitus. Lo que hay que hacer aquí primero es calmar el dolor. Les sugiero aquí dar siempre 1 gramo de paracetamol. Acá le dan para el dolor nolotil, pero acá en nuestro medio lo que vamos a usar es paracetamol, ¿ok? Pueden dar, acá en vez de darlo la CEPAM, porque esa es una bibliografía española, yo les voy a decir lo que hacemos acá. Acá les sugiero que les den alprazolam o clonazepam de 0,5, una sola tabletita igualmente para controlar la ansiedad. Y lo que le vamos a hacer es darles, eso sí, captopril, porque es lo que tenemos acá. Captopril de 25 miligramos, 2 tabletitas. Con esas 5 cosas, o sea, 2 paracetamol, un alprazolam y 2 captopril, muchas veces basta y sobra para controlar la presión. Si a pesar de eso no mejora, puedes utilizar ya amlodipino o furosemida. Y si ya no mejora, hay que referirlo, ¿no? Si ustedes están en el primer nivel de tensión y no mejora con ello, sí habría que referirlo para un manejo por nuestro o en un hospital de mayor complejidad en todo caso. Dicho sea de paso, todo lo que les he explicado hasta aquí, vamos ahora a plantearnos casitos. Como yo les había mencionado al inicio, la importancia de ustedes como médicos de primer nivel de atención es que dominen la posología de los medicamentos, porque no tiene ningún sentido que termine en cardiología y que no me sepan que el captopril viene de 25, que el enalapril viene de 10 y de 20, el losartán viene de 50.
También el losartán viene de 100 ya, chicos, y ese de losartán de 100 se puede dar cada 24, pero ese losartán de 100 suele ser de marca. Por eso no lo pongo aquí, porque ustedes van a trabajar probablemente para el Estado. En realidad es lo que suele habituarse, ¿no? Entonces tienen que manejar, por eso les estoy colocando esto, ¿no? Igualmente el iversartán viene de 150 y de 300, el olmesartán de 20 y de 40, el amlodipino de 5 y de 10. El nifedipino tiene una característica interesante, muchachos, en el sentido que el nifedipino puede usarse una tabletita cada 8 horas cuando es de 10, pero si es de 30 o de 60, que es de liberación prolongada, tiene que usarse cada 24. La hidroclorotiazida y la clortalidona son dos medicamentos que se utilizan para el control de, que son diuréticos tiacídicos, vienen de 12.5 y de 25. Espironolactona es un ahorrador de potasio, ya es un ahorrador de potasio, lo veremos también cuando veamos falla cardíaca. Viene de 25, de 50 y de 100. La furosemida es un diurético de asa, viene de 40. El nebivolol, que ya se los había mencionado. El atenolol, que también se suele utilizar como beta bloqueante, pero los más utilizados para el control de la presión como beta bloqueante son esos tres: nebivolol, atenolol y carvedilol. Resaltando el nebivolol por su efecto beta 3 y carvedilol porque tiene un efecto alfa adicional. Entonces, por eso es que a veces también solemos utilizar el carvedilol por el efecto alfa, antagonista alfa adicional que tiene. A resaltar acá algunos detalles importantes cuando yo voy a indicar los medicamentos. Por ejemplo, yo no puedo combinar un YECA más un ARA2. O sea, yo no puedo dejarle en alapril de 10 cada 12 más los sartán cada 12. Eso no se hace, eso es un pecado. ¿Está bien? No pueden hacer eso. Tú tienes que utilizar un YECA o un ARA2, o por eso dice o, más, por ejemplo, un amlodipino, un YECA, un ARA2 más un nifedipino, un YECA, un ARA2 más un calcio antagonista, perdón, o una hidroclorotiazida, ¿no? Entonces, eso sí se puede usar, pero no puedes juntar un captopril o un enalapril más un losartán, un iversartán, eso no se puede hacer. Ahora, que lo puedes dar de rescate cuando tengas una urgencia hipertensiva, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Estás dando de rescate. Pero no es que tú, a modo de terapia convencional, lo puedas prescribir, ¿ya? Recordar también que estos dos medicamentos, tanto captopril como enalapril, son medicamentos que te van a generar tos. O sea, cuando los usas de manera crónica, de forma prolongada, te pueden producir tos en el paciente. Es por eso que muchas veces nos saltamos estos y comenzamos a utilizar los ARA2. Principalmente es por eso, ¿ya? Con el tema de amlodipino, ya les dije que el amlodipino produce edema de miembros inferiores, pero sobre todo cuando lo utilizas con la dosis de 10. Con la dosis de 5 no tienes ese problema. El nifedipino, sobre todo los nifedipinos de acción prolongada, suelen ser taquicardizantes, suelen producir una taquicardia refleja. Hay que tener eso en cuenta cuando yo los voy a administrar, ¿ya? Hidroclorotiazida es un medicamento que también hay que tenerlo en cuenta, que no se debe utilizar en gota, no se usa en gota, ¿ya? Hay que tener en cuenta también, acá, que no está escrito acá, pero que en gestantes, por ejemplo, yo en gestantes no puedo utilizar Yecawara 2. En gestantes no se utiliza, ¿está bien? En gestantes lo que se va a utilizar es metildopa, ¿ya? Cuando yo tengo hipertensión arterial en gestantes, lo que yo utilizo es metildopa. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle que es muy importante. La metildopa viene de 250 miligramos. Se puede usar cada 8 horas. ¿Ok? Así que ese detalle también es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta respecto al tema de hoy? Al tema de hipertensión arterial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta, niños? Doctor, para ver el daño a órgano blanco, ¿qué más se puede hacer? O sea, si quiero ver un daño renal o un daño pulmonar. Lo que pasa es que aquí va a depender mucho de cómo tú estés evaluando a ese paciente. O sea, va a depender mucho de cómo tú lo encuentres a ese paciente clínicamente. Por ejemplo, si tú evalúas que ese paciente eh, tiene una insuficiencia respiratoria, pues pídele al menos una plaquita de tórax, ¿no? Para que tú puedas valorar si ese paciente tiene tiene un edema agudo de pulmón. Va a depender mucho de, por ejemplo, si viene con una hemiparesia, una tomografía cerebral, porque recuerda que una emergencia hipertensiva te va a dar un sangrado. Si es una isquemia, ya no sería por una emergencia hipertensiva. Tendríamos que pensar en otra causa. ¿Qué otro daño? Una disección de aorta. Tendría el paciente que describirte que lo ve como un dolor lacinante, como si le hubieran clavado un cuchillo. Ahí sí tendría que ayudarte la ecocardiografía para poder ver al menos el flap que presenta el paciente. Podrías pedirle un electrocardiograma si te refiere a un dolor torácico. O sea, todo aquí va a depender mucho de la clínica. Porque, o sea, por ejemplo, todo esto lo ves con tomografía cerebral. O sea, todo eso lo ves con tomografía cerebral. Por ejemplo, ¿no? La tomografía te va a marcar una de esas cuatro cosas. El síndrome coronario agudo lo ves con un electro, pero el paciente tendría que decirte que tiene dolor de pecho. El edema agudo de pulmón se ve con una radiografía de tórax. La disección de aorta aguda, aquí va a depender que el paciente te diga, doctor, siento como si me hubieran atravesado un cuchillo, porque se siente como un doctor lacinante, ¿verdad? Aquí con el tema del consumo de cocaína, normalmente suele ser por una vasoconstricción. El paciente también suele tener dolor de pecho. Habría que ver cómo están las pupilas, por ejemplo, también, ¿no? Podría ser uno de los detalles a tener en cuenta. Y en el caso de la eclampsia, que esto suele ser en pacientes gestantes, aquí la paciente convulsiona. Aquí en eclampsia ya se establece lo que nosotros llamamos la clave azul. En la clave azul ya el paciente se le pasa sulfato de magnesio endovenoso y pues el paciente tiene que someterse a cesárea. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, más o menos son algunos de los detalles que te podría dar respecto a las crisis hipertensivas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más, niños? ¿Ninguna? ¿Seguros? Me van a sacar entonces un 20 la semana que viene. Doctor, Dígame. en un paciente que tenga una depuración renal menor a 30, ¿qué medicamentos se le utilizarían? Ahí va a depender. Cuando yo tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular menos de 30, primero que hay que valorar, normalmente preferimos no utilizar ni diuréticos tiacídicos ni antagonistas de aldosterona como espironolactona. Podemos utilizar en algunos casos, sobre todo si tenemos proteinuria y irbesartán, preferimos utilizar irbesartán, ¿no? Por el efecto antiproteinúrico que tiene. Y ahí lo que también podemos emplear son diuréticos de asa si es que vemos que el paciente está con una oliguria, que probablemente la debe tener, ¿no? Adicionalmente a ello le agregamos calcio antagonistas y en algunos casos también funciona bien metildopa. Normalmente los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica suelen ir bien con metildopa. Suelen responder bastante bien a la metildopa. Hay algunos casos que sí son bien refractarios y a veces tenemos que usar nitratos, porque recuerden que los nitratos al producir la vasodilatación van a disminuir la resistencia muscular periférica. No son todos, pero sí en algunos casos pueden responder también como parte del manejo de la terapia antihipertensiva. Okay, pero recuerden, buen dato este que me has hecho recordar. Una tasa de filtración menos de 30, no utilicen antiacídicos, no utilicen tampoco antagonistas de aldosterona. Y si van a utilizar un YKWR2, ver bien el tema de la proteinuria, porque normalmente los pacientes con enfermedad renal crónica suelen estar perdiendo proteínas. Y ahí, por ejemplo, irbesartán es un buen componente, buen elemento en ese sentido.
y Bersartao. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Excelente. Entonces, si no hubieran más preguntas, Olga, te envío ahorita la clase a tu correo. Les agradezco, espero que se encuentren bien.